Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Debemos congregar la iglesia? Yo creo que muchos se hacen esta pregunta, también viendo en la actualidad y a lo largo de la historia cómo las iglesias se han ido corrompiendo, cómo van teniendo doctrinas apartadas de la Biblia, cómo surgen nuevas doctrinas que no tienen nada que ver con Dios. Yo creo que muchas personas han perdido confianza en la iglesia. Pero la iglesia no es el templo, la iglesia no es un lugar físico. Bíblicamente la iglesia es la reunión de los santos, aquellas personas que escucharon el Evangelio, recibieron la salvación y siendo santificados por Jesucristo, comenzaron a congregar juntos, a recibir la palabra de Dios juntos por medio de un guía, un líder, un pastor, un siervo de Dios. Entonces la iglesia no es un lugar físico al cual se asiste, no es un edificio, no es una casa. La iglesia es la reunión de los santos. Entonces, nosotros debemos congregar la iglesia. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a las personas que dicen, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, Dios habla directamente conmigo? ¿Esto será cierto? ¿Será verdad que nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios sin ningún intermediario? ¿Será cierto que Dios trabaja individualmente en una persona sin necesidad de que se congregue? Hoy, en Detrás de la Escritura, vamos a escudriñar muchos versículos para poder dar respuesta a esta pregunta, si debemos o no congregarnos a la iglesia. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día que se acerca, ¿cuál es? La segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, como dice el libro de Hebreos, vendrá sin relación con el pecado, para llevarse a quienes le esperan. Quiere decir que Dios vendrá por los justos, no va a venir por los pecadores. Entonces, la reunión de los justos son aquellos que están esperando ese día que se acerca, si nosotros vemos este versículo. Pero aquí claramente el corazón de Dios se manifiesta no dejando de congregarnos. Quiere decir de que el corazón de Dios es que los justos se congreguen. El corazón de Dios no es que cada uno esté independiente, siguiendo su propio rumbo, su propio camino, sino que todos juntos caminen juntos, recibiendo la palabra de Dios. Y aquí claramente dice, exhortándonos. Una exhortación es una llamada de atención fuerte hacia alguien que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, sino que está siguiendo sus propios pensamientos y deseos. Por eso, si esta persona está sola, no está congregada, no está unida con otras personas, si esta persona está sola, ¿quién le va a exhortar? Solamente va a escuchar la voz de su pensamiento. Y nosotros en los dos programas anteriores hemos visto que ¿quién opera a través del pensamiento del ser humano? Satanás. Y en la Biblia claramente dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, si los pensamientos del ser humano no son los pensamientos de Dios, ¿los pensamientos de quién serán? De Satanás. O es de Dios o es contrario a Dios. Y contrario a Dios es el significado del nombre de Satanás, que significa enemigo contrario a Dios. Entonces, claramente, en este pasaje, en este versículo de la Biblia, podemos ver que el corazón de Dios es que nos congreguemos.
Por eso la imagen que vemos ahí, no necesito ir a una iglesia para ser cristiano, eso es simplemente un pensamiento que tiene una persona o ciertas personas que no ven la necesidad de congregarse. Yo soy cristiano, pero no tengo necesidad de ir a una iglesia. Entonces, ¿qué está siguiendo? ¿Su propio pensamiento o está siguiendo la palabra de Dios? Tenemos que hacer una clara diferencia entre la palabra de Dios y mi pensamiento. Si yo soy cristiano, entonces sigo la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ser cristiano si solamente sigo lo que me conviene y lo que no sigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Si nosotros vemos Salmos 133, los versículos del 1 al 3 dicen: mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hay que prestar atención aquí a ciertas palabras. Dice que desciende. Que desciende significa que va de arriba hacia abajo. Y arriba en lo alto, ¿quién está? Dios. Entonces la bendición de Dios, la vida eterna, desciende, ¿no? Dice sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y al borde de sus vestiduras, ¿quiénes están? La congregación. El rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y al pie del monte de Sión, ¿quién está? La congregación, la iglesia. Entonces, ¿a dónde llega la bendición de Dios y la vida eterna? No llega individualmente a determinada persona, sino llega a donde están habitando juntos los hermanos en armonía. A ese lugar. Y donde están los hermanos juntos en armonía, hermanos, ojo, si son hermanos, ambos son hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, quiere decir que recibieron la salvación, son justos delante de Dios. Un pecador no puede ser hijo, porque si es hijo tiene que tener la misma condición del Padre, la misma naturaleza del Padre. Y si el Padre es santo, justo y perfecto, el Hijo no puede ser pecador. Entonces la reunión de justos, santos, es la iglesia, son los hermanos. Yo no puedo decirle hermano a un pecador, porque no tenemos el mismo Padre. ¿Se entiende? Yo no le puedo decir a un pecador hermano, porque si yo soy justo, mi Padre es Dios. ¿Y el padre de un pecador quién es? Satanás. Claramente lo hemos visto en programas anteriores, los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, en la Biblia nosotros podemos corroborar, el pecador no puede ser un hijo de Dios. Primero tiene que cambiar su naturaleza, su condición. Arrepintiéndose, recibiendo la salvación, puede hacerse hijo de Dios, como aparece en Juan capítulo 1. Y a los que le oyeron, hicieron su voluntad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir de que no todo ser humano es un hijo de Dios. Ya lo hemos visto en programas anteriores. Entonces, ¿a dónde llega la bendición de Jehová y la vida eterna? A la iglesia, a donde están habitando juntos los hermanos en armonía. Solo yo puedo, ¿qué dice la Biblia? En Eclesiastés 4, versículos del 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La palabra de Dios claramente dice, ay del solo. Porque si el solo sufre, llora, se deprime,
no tiene a nadie que le escuche, no tiene a nadie que le exhorte, no tiene a nadie que le aconseje, no tiene a nadie que le dé un mensaje de esperanza a través de la palabra de Dios, entonces solo no puede caminar dentro de la voluntad de Dios. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiere decir que cuando están juntos los hermanos, como hemos visto en Salmo 133, juntos en armonía, viene cualquier dificultad, viene cualquier problema, esa unión no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque están unidos a través de la palabra de Dios, a través de la promesa de Dios. Entonces, esa palabra es lo que da fuerza dentro de esa unidad para poder caminar juntos. Si estoy solo, Dios está conmigo. Muchos dicen eso. Yo no necesito ir a la iglesia. Dios está conmigo. Yo no hago daño a nadie. Yo no hago mal a nadie. Yo camino bien. Soy una persona honesta. No necesito de ir a una iglesia. Yo sé que estoy bien con Dios. Pero San Mateo capítulo 18, el versículo 20, ¿qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, no dice 1. ¿A partir de cuántas personas se cuenta? 2 o 3. 2 o más. Uno solo no se puede. Uno solo no se puede. Entonces, si estoy solo, Dios está conmigo, eso es simplemente un pensamiento del ser humano, pero no tiene ningún sustento bíblico. 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo estoy allí en medio de ellos. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claramente en la Biblia, en las cartas de Pablo, nosotros vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo y el resto del cuerpo somos los miembros de la iglesia. Cada parte del cuerpo tiene su propia función. Cada parte del cuerpo tiene una tarea que hacer. Pero todo el cuerpo es dirigido por la cabeza. Y la cabeza es Jesucristo. En Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que una persona que está sola, apartada, no puede recibir crecimiento. Tiene que estar unida en la iglesia como cuerpo de Cristo para que la cabeza pueda guiar, dirigir su vida. Apartado no puede. Y cada parte, cada miembro de la iglesia tiene una actividad propia. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, si yo me martillo el dedo, siento dolor. El dolor no queda solamente en el dedo, el dolor recorre todo el cuerpo por los nervios. Siento el dolor. Entonces, si un futbolista gana el Balón de Oro, no solamente premian el pie del futbolista. ¿A quién premian? Premian a todo el futbolista. Entonces, de la misma manera en la iglesia, la tristeza de uno es la tristeza de todos. El luto de un hermano es el luto de todos. Ante una ceremonia fúnebre por la partida de un hermano, todos nosotros apoyamos a la familia, caminamos juntos. En dolor, en aflicción, si alguien tiene necesidad, unimos el corazón, participamos juntos. Pero si esta persona está sola, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a dar consuelo? ¿Quién le va a apoyar? En cambio, si una persona recibe gozo, alegría, todos nos gozamos con él, porque la alegría de él es nuestra alegría. Pero si está solo, ¿con quién va a celebrar? ¿Con quién se va a gozar? Por eso el corazón de Dios claramente se manifiesta. Juntos, como miembros del cuerpo de
Cristo. Un miembro por sí solo no puede valerse. Ah, mi mano es muy habilidosa. Yo puedo hacer muchas manualidades con ella. Yo puedo utilizarla para dibujar, para escribir, para pintar, para construir. Puedo utilizarla para muchas cosas, pero la mano sola no se manda. La mano hace lo que la cabeza le dice. Entonces, ¿qué pasa si la mano se separa del brazo? Como vemos en esta imagen, vemos una mano muerta. Cuando la mano es amputada y se separa del cuerpo, la mano poco a poco va muriendo, porque ya no recibe los nutrientes, ya no recibe la circulación, ya no recibe absolutamente nada del resto del cuerpo. Esta mano va muriendo y ese proceso se llama necrosis. Y finalmente esta mano se pudre y luego pasa a ser polvo. Esta mano que unida al cuerpo era de mucha utilidad, separada del cuerpo, no sirve para nada. De la misma manera, un miembro de la iglesia, si se aparta de la iglesia y piensa que así Dios va a trabajar con él apartado, esto no va a ser posible. Porque el rocío de Hermón, la bendición de Jehová y la vida eterna va de arriba hacia abajo. ¿A dónde? A la iglesia. No va al que está separado de la iglesia. ¿Se entiende ese punto? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros estemos congregados, habitando juntos en armonía entre los hermanos. Por eso, claramente con este ejemplo, si una mano se separa del cuerpo, si un miembro se aleja de la iglesia, poco a poco se va secando, se va pudriendo, porque ya no recibe ese nutriente, ese alimento espiritual que es la palabra de Dios dentro de la iglesia por medio del siervo, del guía. Ya no puede recibir la dirección de Jesucristo, porque Jesucristo trabaja por medio de su cuerpo, que es la iglesia, no trabaja individualmente. ¿Cómo se inició la iglesia? En San Mateo capítulo 16, el versículo 16 al 19, muchos atribuyen allí la fundación de la iglesia y se le atribuyen mucho a Pedro. Más aún dentro de la doctrina católica se atribuye que en ese momento Dios le encarga la fundación de la iglesia a Pedro y por eso consideran a Pedro como el primer papa, como el primer líder religioso del catolicismo. Pero esto tiene un trasfondo bíblico, esto es así. ¿En qué se soporta esa idea? Vamos a leer primero este pasaje bíblico y luego vamos a ir escudriñando un poco más acerca de él. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice primero: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro viene del griego Petros. La Biblia el Nuevo Testamento estuvo escrito en 3 idiomas, ¿sí? En hebreo, en griego y en arameo. En este caso, viene del griego. Pedro viene del griego Petros, que significa piedra. Pero primero le dijo que tú eres Pedro, o sea, tú eres Petros, su nombre, su sustantivo. Tú eres Petros. Y luego dice, y sobre esta roca. Eso viene del griego Petra. Petra es roca. Quiere decir que Petros y Petra en griego son sustantivos diferentes y hacen alusiones diferentes. El primero se refiere a Pedro y el siguiente es roca. Y esa roca no es el mismo Pedro. Esa roca es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, muchos creen que allí le está diciendo que tú eres Pedro. Como tú respondiste bien, ¿quién es el Cristo? Entonces eres bienaventurado. Porque claramente allí vemos, ¿no? Si literalmente nosotros lo leemos, dice, bienaventurado eres Simón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero acá no está exaltando a Pedro. Le está diciendo, eres bienaventurado.
Bienaventurado no se le dice a alguien que merece, sino le está diciendo, eres bienaventurado porque no has hablado de tu boca, sino mi Padre te reveló para que tú hablaras. Así le está diciendo. Pero el corazón de Pedro se enalteció. Pensó que porque él había dicho esto, Dios le estaba encargando la fundación de la iglesia. Y la Iglesia Católica también cree en lo mismo. Pero dice más adelante, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice. Muchos en las imágenes de Pedro lo colocan con una llave de oro gigante así. ¿Pero a qué se refiere te daré las llaves del reino de los cielos? Una llave que abre una puerta. Anteriormente, por el pecado, las puertas del cielo estaban cerradas, pero si nosotros vemos en los evangelios, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, como hemos visto en programas anteriores, apenas fue bautizado, quiere decir que cuando pasó el pecado del mundo sobre Jesús, y ya no había el pecado en el mundo, ese pecado que impedía la relación entre Dios y el hombre, las puertas del cielo, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas del cielo. Se abrieron los cielos, se menciona en la Biblia. Entonces, las llaves del reino de los cielos significa que Dios le dio a Pedro el Evangelio, para que por medio de esa palabra, de ese Evangelio, Pedro, al ser instrumento de Dios, al predicar la palabra de Dios, al predicar el Evangelio, como vemos en Hechos, cuando él comienza a predicar, 3,000 personas reciben la salvación, 5,000 personas reciben la salvación. Esa es la llave de los cielos. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio las puertas del cielo se abrieron para esas personas. A eso se refiere. No significa que Pedro es un guardián, un portero del cielo. Pedro, al igual que todos los que anuncian el Evangelio, tienen las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cualquiera que tiene este Evangelio, al anunciarlo, a las personas que reciben el Evangelio en su corazón, las puertas del cielo se abren, porque ellos ya tienen entrada al cielo. Anteriormente con el pecado no podían entrar, las puertas del cielo estaban cerradas para ellos. Pero a través de las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio, ellos pueden entrar al cielo por medio de la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio se establece en el corazón, cuando la obra redentora de Jesucristo, justa, santa y perfecta, se cumple en su corazón. Entonces, basándonos literalmente en este pasaje de la Biblia, algunos pueden pensar que Dios edificó la iglesia sobre Pedro, y por eso Pedro es el primer representante, el fundador de la iglesia. Pero no puede ser Pedro. ¿Pedro acaso es la roca? Porque en este caso estamos comparando Petros con Petra, diciendo que es lo mismo. Pero Pedro es la roca. Vamos a ver San Mateo, versículos más adelante de este pasaje, capítulo 16, versículos 22 al 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículos más adelante, ¿cómo le llamó? Primero le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero versículos más adelante, ¿cómo le llama? Quítate de delante de mí, Satanás. Lo llama Satanás. Entonces, si Pedro es la roca sobre la cual Dios funda su iglesia, yo les pregunto, ¿Cristo va a fundar su iglesia sobre Satanás? ¿Cristo va a fundar su iglesia sobre una persona que es Pedro? Imposible. Primero le decía bienaventurado, pero no estaba hablando a Pedro. Pedro estaba hablando las palabras que Dios le había puesto en su corazón. Pero luego Pedro sí comienza a reconvenir a Jesucristo para que no muriera en la cruz, para que no se cumpla la voluntad de Dios. Dios envió a Jesucristo a morir por toda la humanidad. Pero Pedro no quería que Jesucristo muera. Humanamente, según su pensamiento, estaba reconviniéndole que no, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, si hay una voz, por más bonita, por más buena que se escucha, pero es contraria a la voluntad de Dios, contraria a la voluntad de Dios, por más bonita que se escucha, esa voz ¿de quién es? Si es contraria a la voluntad de Dios, ¿voluntad de quién es? De Satanás. Por eso claramente Jesús le dice, apártate,
quítate de delante de mí, Satanás. Le llama Satanás. ¿Por qué? Porque de la boca de Pedro está saliendo ¿qué voz? La voz de Satanás. Entonces, si alguien está hablando la voluntad, la voz de Satanás, sobre esta persona se puede fundar la iglesia. Eso es ilógico. Entonces, si finalmente Petros no es Petra, si Pedro no es la roca, entonces ¿quién es la roca? Como hemos dicho, la roca es Cristo. ¿Y en qué está fundamentado? 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Claramente en la Biblia se menciona que la roca era Cristo. Pedro no. La roca sobre la cual está edificada la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿A quién hace alusión este versículo? A Jesucristo. Él es la roca. Pedro cumple estas características. Todos sus caminos son rectitud. Si no, no hubiera negado a Jesucristo. ¿Qué les parece? Pedro es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Se está refiriendo a Pedro? De ninguna manera. Se está refiriendo a Jesucristo. San Mateo 21, 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesucristo fue desechado, la piedra que desecharon los edificadores. Jesucristo fue desechado por el mundo, por su pueblo. Pero luego esa piedra vino a ser cabeza del ángulo, la piedra angular. Esa piedra angular es Jesucristo. Claramente nosotros vemos a través de la Biblia que la roca no puede ser Pedro. Dios no puede fundar la roca sobre un ser humano. Dios funda su iglesia, ¿no? La iglesia no puede ser fundada sobre un ser humano. Dios funda su iglesia sobre Jesucristo. Y la Biblia respalda esto, porque dice la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Todo lo que manda la cabeza hace el cuerpo. Y claramente en los versículos que hemos visto se menciona que la roca es Cristo, no puede ser Pedro. Entonces es incoherente bíblicamente pensar que Pedro es fundador de la iglesia y que sobre Pedro ha sido fundada la iglesia y por lo tanto Pedro tiene que ser el primer papa o el primer representante de la iglesia en este mundo. Si nosotros vemos, Pedro fue obispo de la iglesia de Jerusalén, pero Pedro no solamente era exclusivo, se levantaron iglesias de los gentiles en Antioquía y en otros lugares. Entonces Pedro no tenía la exclusividad y más aún, jerárquicamente, Pablo tenía más poder que Pedro, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles y Pablo levantó muchas iglesias en los países gentiles. Entonces, más autoridad tenía Pablo que Pedro. Entonces, Pedro no puede ser la cabeza de la iglesia, no puede ser la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Es ilógico pensar eso. Por eso todo lo que vino, toda la doctrina que vino después sobre eso y que justifica el papado posterior de los sucesores de Pedro, no tiene ningún fundamento. La roca es Jesucristo. Después de que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado, más adelante le llamó Satanás. Jesucristo no puede fundar su iglesia sobre Satanás. El día de hoy hemos respondido si debemos congregar o no la iglesia. Claramente, detrás de la Escritura podemos ver que es voluntad de Dios que los hijos de Dios se congreguen, que habiten juntos en armonía, porque Dios envía su bendición allí. Cuando uno recibe aflicción, puede ser sustentado por otros hermanos, pero solo qué puede hacer si se cae, solo qué puede hacer si está pasando aflicción, dolor, sufrimiento. No puede hacer nada. Por eso la Biblia claramente dice, ¡ay del solo! El día de hoy, en Detrás de la Escritura, hemos visto que es necesario congregar la iglesia. Por eso, si en la iglesia en donde ustedes congregan se comparte el evangelio verdadero, aquel evangelio que limpia perfectamente los pecados,
entonces pueden habitar juntos en armonía en ese lugar, porque van a recibir palabra. Pero si en su corazón hay pecado, si usted se considera a sí mismo pecador, no puede ser hermano, no puede ser hijo. Primero tiene que solucionar su pecado. Y le invito a ver los programas anteriores donde hemos tratado al respecto cómo pasar de ser pecador a justo. Le invito a que vea los programas anteriores. Si tienen dudas sobre el programa del día de hoy o tienen sugerencias, otras preguntas, por favor escríbanos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Conmigo será hasta la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.